Saludos. En esta clase les estaré hablando de la teoría de enlaces de valencia, específicamente de cómo esta teoría explica los enlaces dobles y triples. Tomemos en cuenta la molécula presentada. El acomodo de los electrones en los enlaces sencillos y dobles van a ser diferentes debido a la manera en que los orbitales se solapan. Tomando en cuenta el átomo central, carbono, el mismo tiene 3 regiones de densidad electrónica a su alrededor. Esto significa que tiene geometría electrónica trigonal plana y que para alcanzar esa geometría tendría que hacer orbitales híbridos sp2. En este dibujo vemos cómo son estos enlaces. Hidrógeno S se solapa con el carbono sp2 en 2 lados y en el tercer lado el solapamiento ocurre entre el carbono sp2 y oxígeno P. Recuerda que en este modelo, para hacer los enlaces covalentes, cada átomo que participa del enlace debe contribuir con un electrón sin parear. La configuración electrónica de oxígeno muestra 2 electrones sin parear. El primer electrón sin parear en el orbital tipo P sería el que participaría del enlace con carbono sp2. Este arreglo explica el acomodo de electrones del primer par de electrones en el enlace doble entre carbono y oxígeno. Para el segundo par de electrones, el acomodo quedaría así. Observa las diferencias en las regiones de densidad electrónica en los enlaces que hay entre carbono y el oxígeno. El primer enlace se le llama sigma y el segundo se le llama pi. El enlace sigma, en este enlace, la densidad electrónica se localiza a lo largo del eje internuclear. El eje internuclear es esa línea imaginaria que une directamente los átomos del enlace, en este caso carbono y oxígeno. Observa que en ese enlace sigma, esa densidad electrónica está a lo largo de ese enlace. Y si consideran los enlaces sigma que hay entre carbono sp2 e hidrógeno, también dibuja una línea imaginaria entre estos dos átomos y vas a ver que esa densidad electrónica está a lo largo de ese eje internuclear. Estos enlaces en sigma están presentes en todos los enlaces, ya sea por el solapamiento de orbitales que no sean híbridos, de orbitales híbridos, 2 orbitales híbridos que se solapan entre sí, o un orbital híbrido con un orbital no híbrido. Este enlace es cilíndricamente simétrico. Eso significa que si tú pudieras rotar el eje internuclear, la densidad electrónica siempre se va a ver igual. En adición, este enlace puede existir solo y por eso está presente en enlaces sencillos, dobles y triples. En el enlace pi, la densidad electrónica se localiza arriba y abajo del eje internuclear. Y estos enlaces pi se deben al solapamiento de los orbitales p de un átomo con el orbital p del otro átomo. ¿Cómo sucede eso? Si recuerdas, los orbitales p eran en forma de lazos y eran simétricos y estaban todos a 90 grados entre sí, tomando en consideración un eje de coordenadas cartesiano. Tenías entonces los orbitales px, py y pz. Si tienes orbitales localizados en el eje de y y en el de z, que queden ambos en forma paralela, cuando estos orbitales se unen, van a quedar la densidad electrónica arriba y abajo del eje internuclear. Compara eso cuando 2 orbitales tipo px se unen. En este caso, cuando lo hacen de manera frontal, la densidad electrónica queda en el medio del eje internuclear. El primer caso se le llama enlace pi, arriba y abajo del eje internuclear, y en el segundo caso se le llama enlace sigma. En adición a eso, el enlace pi no es cilíndricamente simétrico. Si dieras un giro al eje internuclear, vas a ver que en el enlace pi la imagen va a cambiar. Este enlace pi no puede existir solo. Primero, entre 2 átomos tiene que existir un enlace sigma para que entonces pudiesen existir
un enlace de tipo pi. Es por esto que los enlaces pi están presentes solamente en enlaces dobles y triples. Comparando, en el enlace sigma el solapamiento es frontal. Ese enlace sigma es el que establece la geometría electrónica de la molécula. Puede estar solo y va a estar presente en los enlaces sencillos, dobles y triples. En el caso del enlace pi, el solapamiento ocurre entre orbitales tipo P que estén en posición paralela. No permite la rotación del enlace. No puede estar solo y ocurre en enlaces dobles y triples. Quisiera hacer un comentario acerca de lo de la rotación del enlace. Cuando tienes enlaces sigmas, es posible rotar la molécula con un átomo en una dirección y el otro átomo en la dirección opuesta, en contra de las manecillas del reloj y a favor de las manecillas del reloj, átomo y átomo. En el caso, si tienes un enlace múltiple, donde uno de esos enlaces entonces quedaría en forma de pi, no puedes rotar la molécula. Rotar la molécula significaría que tendrías que primero romper el enlace pi. Para finalizar, las composiciones de los enlaces. Si se trata de un enlace sencillo, tienes un enlace sigma. En el enlace doble tienes un enlace sigma y en adición uno pi. Y en el enlace triple tendrás enlace sigma, enlace pi y uno adicional, enlace pi. Vamos a analizar este caso, el caso de la molécula C2H4. Esta molécula pues es alargada, no tiene un átomo central, así que nos vamos a parar en uno de los átomos en el interior de la molécula. Digamos este carbono. Miro alrededor de ese carbono y alrededor de ese carbono hay 3 regiones de densidad electrónica, lo cual me dice que tiene que tener una hibridación tipo sp2. Quiero comparar el acomodo de electrones en el átomo de carbono antes y después de la hibridación. Antes de la hibridación, pues carbono atómico pues tiene una configuración electrónica 2s2, 2p2. Para la hibridación tipo sp2 se tiene que combinar un orbital s con 2 orbitales p. Los orbitales s, p y p quedan ahora todos al mismo nivel de energía y son idénticos en forma, pero diferentes en orientación en el espacio. En el orbital p que no se utiliza, observa que queda en el mismo nivel de energía que en el caso del carbono atómico. Luego se reparten los 4 electrones, todos en orbitales separados. Aquí hay una diferencia en la manera en que se acomodan los electrones cuando es un átomo de carbono normal, no híbrido. Se supone que regularmente los electrones se van a acomodar en orbitales en el mismo nivel de energía, luego se ponen en parejas antes de pasar al próximo nivel. En este caso, para poder lograr crear un enlace doble, que sería creando un enlace pi, hay un ajuste. Se componen los primeros 3 electrones separados en los orbitales tipo sp2 y luego se llena el orbital tipo p. Para un elemento que tuviese más electrones, se llenarían en spin de positivo un medio los sp2 y el p, y después que tienes todo eso, entonces vuelves a poner los electrones que sobren con el spin inverso. En el caso de carbono con 4 electrones eso no se va a ver, pero lo vas a ver entonces con cualquiera que tenga 5 o 6 electrones o más. Entre los orbitales sp2 y el orbital tipo p, las regiones electrónicas que hacen el trigonal plano vienen del sp2. Es decir, que los sp2 me hacen los enlaces sigma y el p, el electrón que está en el p, va a ser el enlace tipo pi. La molécula es simétrica, el átomo que le sigue queda bajo las mismas condiciones, también es sp2. Así que va entonces la molécula a verse de esta manera. Observa que en el plano es que están localizados todos los enlaces sigma y que
La formación que tienen son dos trigonales planos unidos entre los carbonos. Perpendicular al plano vas a tener entonces el enlace pi. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver a la molécula de C2H2. Consideremos a este carbono. Alrededor de ese carbono tenemos dos regiones de densidad electrónicas, así que podemos decir que hace una hibridación tipo sp. De nuevo, vemos el acomodo de electrones en el caso de carbono atómico. Como es hibridación sp, solamente tienes que combinar un orbital s y un orbital p. Los orbitales s y p ahora quedan al mismo nivel de energía y los orbitales tipo p que no se utilizaron se quedan al mismo nivel que originalmente. Ahora, con los electrones del nivel p se hacen los enlaces tipo pi y con los electrones de los sp se hace la geometría electrónica, que en este caso sería lineal. Veamos cómo va quedando la molécula de C2H2. Inicialmente podemos ver que de hidrógeno, carbono, carbono, hidrógeno, queda una línea recta, la geometría lineal, gracias a los enlaces sigma. Están marcados los enlaces sigma, carbono sp con carbono sp, y en las esquinas el carbono sp solapado con hidrógeno s. Ahora vamos a enfocarnos en los otros, en los enlaces pi. De acuerdo a la molécula, si la molécula es de enlace triple, tienen un enlace sigma, el que ya vimos, y entonces tenemos que ver dos enlaces pi. El primer enlace pi ocurre por el solapamiento de los orbitales atómicos tipo p que están marcados, que se solapan por arriba y abajo del eje internuclear. El segundo enlace pi va a ocurrir por el solapamiento de estos dos orbitales atómicos tipo p, y entonces la densidad electrónica quedaría al frente y atrás del eje internuclear. Vamos a hacer algunas prácticas. El primer ejemplo indica la hibridación de los carbonos en la molécula de CH3CHO, que está presentada. Completa el diagrama de energía potencial para carbono con sus orbitales atómicos y al lado con los orbitales híbridos. Pon pausa en esta parte y trata de responder la pregunta. En esta molécula tienes dos carbonos, así que los vamos a identificar el primero como carbono A y el segundo como carbono B. La pregunta pedía que hicieras la configuración electrónica de carbono con sus orbitales atómicos, así que es lo que habíamos estado haciendo anteriormente, 2s2, 2p2. Para carbono A vemos que tiene alrededor 4 regiones de densidad electrónica. La manera de hacer eso sería con una hibridación tipo sp3. Carbono B tiene 3 regiones de densidad electrónica. Eso me dice entonces que tiene que tener una hibridación tipo sp2. Segundo ejemplo, para la misma molécula, indica cuántos enlaces sigma y enlaces pi están presentes. La respuesta sería, hay 6 enlaces sigma y un enlace pi. Y finalmente los dejo con lo siguiente, un reto. Quiero que trabajen, quiero que intenten hacer el diagrama de energía potencial para elementos diferentes de carbono. El nitrógeno puede enlazarse de varias maneras en los compuestos orgánicos. Considera las formas genéricas de nitrógeno en un grupo amina, amida e imina, los cuales están presentados. Completa el diagrama de energía potencial para nitrógeno con sus orbitales atómicos y al lado con los orbitales híbridos para cada uno de los grupos funcionales presentados.